El vídeo anterior lo acabamos con la caída del Imperio Romano de Occidente y ahora nos vamos a centrar en los visigodos. Los visigodos son un pueblo bárbaro del noreste de Europa que, si nos fijamos, acabaron en la península ibérica. Ellos entraron en el imperio por aquí, por la frontera oriental, y se querían asentar en estas tierras aquí al sur del río Danubio, y le dijeron a Roma: oye Roma, sabemos que eres el imperio más grande del mundo, te tenemos bastante respeto, déjanos quedarnos aquí, te pagamos un tributo. Roma se aprovecha de esa situación y empieza pues a ponerle unas condiciones un poquito abusivas, empieza a saltarse esos acuerdos que ha llegado con ellos, cada vez les exige más. ¿Qué pasa? Pues que los visigodos se rebelan y acaban luchando contra los romanos. Y aquí en la batalla de Adrianópolis les dan pal pelo. De hecho, el emperador romano que lucha en esa batalla, el emperador Valente, muere y le sucede Teodosio. Teodosio es el nuevo emperador romano y Teodosio lo hace un poquito mejor. Renegocia las condiciones con los visigodos, les da mejores tierras, en fin. Hace que estén un poquito más cómodos. Los recluta para el ejército romano, donde una buena parte de los soldados ya eran de origen bárbaro, porque claro, con la crisis tan grande que había, la previsión de nuevas conquistas era prácticamente nula. Entonces los romanos no tenían mucha motivación para apuntarse al ejército. Antes, en el siglo I, por ejemplo, pues si nos acordamos, pues claro, la previsión era muy distinta. Tú te apuntabas al ejército y la perspectiva era vivir aventuras, conquistar nuevos territorios, ganar prestigio, ganar dinero, retirarse en una finca para ti solo, con tu familia. Pues claro, evidentemente, pues eso era una perspectiva muy buena, era como jugar en la Champions. Pero ¿qué pasa? Que ahora la perspectiva era irte a la frontera del imperio a defenderlas como buenamente puedas e intentar que no te maten. Pues evidentemente eso no motiva mucho. Pues ¿qué es lo que intenta Roma? Pues intenta que los pueblos bárbaros que viven en esas zonas, como por ejemplo aquí en la Galia, que viven los pueblos galos, ¿no? Como los de Asterix, que he puesto aquí, pues claro, intentan negociar con ellos para que sean ellos los que luchen para el Imperio Romano y lo defiendan de otros ataques de otros bárbaros, ¿vale? Defiendan sus fronteras. Pues bien, la cosa es que Teodosio nombra general militar más importante Magister Militum, que es el rango más alto, que por cierto veis que está escrito en cursiva. Eso significa que está en otro idioma, en este caso en latín, ¿vale? Por eso hay algunas palabras en latín que están puestas en cursiva y no llevan tilde, aunque en español sí la deberían llevar, porque están puestas en latín, ¿vale? Por eso no llevan tilde. Pues nombra, como digo, a Estilicón, que es un soldado de origen bárbaro, lo nombra Magister Militum, es decir, general máximo militar, ¿vale? Estilicón, la verdad que es muy buen soldado, lo hace muy bien, se lleva muy bien con los pueblos bárbaros y, en fin, la verdad que es muy bueno. La cosa es que Teodosio se hace ya mayor, se va a morir y divide el imperio por la mitad. Le da esta parte oriental a su hijo Arcadio y la parte occidental a su hijo Honorio, que es muy pequeñito, tiene vuestra edad, tiene 10 años, 11 años por ahí, y claro, él no puede gobernar, así que nombra a Estilicón que sea su regente, ¿vale? Es decir, que gobierne en su nombre hasta que Honorio sea mayor de edad. Pues nada, Estilicón lo hace bastante bien, pero cuando Honorio es mayor de edad, deja a un lado a Estilicón, no le echa tanta cuenta y empieza a echarle cuentas más bien a otras personas que no lo quieren. ¿Por qué? Pues porque en el Imperio Romano resulta que la gente era bastante xenófoba, ¿vale? En esa época. Es decir, tenían cierto odio a los extranjeros. Y claro, Estilicón era muy pro bárbaro, es decir, él era muy de aliarse con los bárbaros porque además él sabía que es que le necesitaban a los bárbaros para su ejército. Pues bien, los romanos, como ya os digo, eran muy xenófobos y no paraban de decir cosas del tipo: estos visigodos se creen que somos sus esclavos, no nos tienen ningún respeto, en fin. La cosa es que Estilicón, como ya os digo, intenta negociar ahí, intenta hacer de mediador entre las dos partes, suaviza el ambiente, pero ¿qué pasa? Que a Honorio le dicen: tío, el Estilicón este quítatelo de en medio porque este tío lo único que quiere es darle poder a los bárbaros y a los romanos que nos zurzan. Pues no, quítatelo de en medio. Entonces al final pues Honorio hace caso y manda a ejecutar a Estilicón, ¿vale? Lo mata. ¿Qué pasa? Que eso hace que todos los pueblos bárbaros, que eran leales no a Roma, sino a Estilicón, que lo consideraban casi de los suyos, pues claro, se rebelan contra Roma y ya está, y hasta aquí hemos llegado. Pues nada, resulta que tenemos aquí a Alarico, que es rey de los visigodos, y Alarico le dice a Honorio: oye, nómbrame a mí Magister Militum, es decir, el cargo que tenía antes Estilicón, quiero serlo yo, ¿vale? Ahora quiero ser yo el Magister Militum. ¿Vale? Yo sé que todavía Roma es importante y aunque estemos peleados los pueblos bárbaros contra Roma, venga, todavía creo que hay una posibilidad de reconciliación. ¿Qué pasa? Que Honorio pues empieza a darle larga, le dice que sí, pero luego le dice que no. En fin, Alarico asedia a Roma y dice: pues como no me satisfagan mis condiciones, que saqueo Roma, ¿eh? Pero él no quería saquearla, él lo que quería era ser la cabeza del ejército, ¿vale? Él quería ser el comandante militar de Roma, veía que Roma lo estaba haciendo fatal, él creía que lo podía hacer bien y él quería ser el comandante más alto. Pero que ya digo que Honorio dice que no, y al final a Alarico pues no le quedó más remedio que cumplir su palabra y saquea Roma.
la saqueó el 24 de agosto del 410 y ya os digo, era contra su deseo. Pero bueno, Honorio no le dejó más remedio, porque claro, él también tenía, Alarico pensaba que tenía unos soldados a los que tenía que satisfacer. Esos soldados llevaban 2 años asediando Roma y veía como Roma los trataba con la punta del pie. Pues al final dijo, venga, ya está, pues hasta aquí hemos llegado, vamos a saquear Roma. Pues nada, saquean Roma y de hecho se llevan de prisionera, capturan, raptan a Gala Placidia, que es la hermana de Honorio, del emperador romano. Pues se la llevan, ¿vale? Se la llevan. Esta chica de hecho sufre síndrome de Estocolmo, que no sé si sabéis lo que es, que al final, bueno, pues acaba enamorándose, por así decirlo, de los secuestradores y se acabará casando con Ataulfo, que es el sucesor de Alarico, porque Alarico dice, venga, vámonos para el sur, vámonos para Italia, no, perdón, vámonos para África, y nos asentamos allí en África, pero antes de llegar a África muere. Y le sucede a Ataulfo, y Ataulfo dice, no, a África no, nos vamos a ir a Francia, que ya no, que no se llama Francia, se llama Galia, como hemos visto antes, pero dice, nos vamos a ir a Galia, este es Ataulfo. Pues bien, resulta que Honorio persigue a Ataulfo. Dice, ¿cómo? ¿Que los visigodos han saqueado Roma y se van a quedar así tan campantes? Estos se van a enterar. Entonces empieza a perseguirlos. Los acosa y tal. Bueno, entonces cuando están ya a punto de cogerlos ahí en Francia, los visigodos se van a Barcelona, llegan a España y le aconsejan a Ataulfo que sigan el plan de Alarico y se vayan a África. Pero la cosa es que Ataulfo dice que no, voy a negociar con los romanos a ver si nos dejan, que venga, no sé cuánto. Pero claro, para los visigodos eso era un signo de debilidad enorme. O sea, los romanos que te han tratado con la punta del pie, ahora tú vas a negociar con ellos para... Venga ya, hombre. Y entonces matan a Ataulfo. Y lo sucede Walia. Walia dice, venga, vámonos a África, vamos a intentarlo. Intenta irse a África, pero no lo consigue, ¿vale? Porque los romanos le tienen cortadas todas las comunicaciones, le tienen cortadas todas las vías de suministro de comida, en fin, estaban los visigodos asfixiados. Y ya cuando estaban a punto de morirse de hambre, pues resulta que Walia tiene que negociar, no le queda más remedio que negociar con Honorio, y hacen lo que se conoce como un foedus. Esta palabra, que viene a significar algo así como un pacto, ¿vale? Que será el origen de lo que luego son los contratos feudales, ¿vale? Que lo veremos después en los siguientes vídeos. Pues bien, hace un foedus, este pacto, este contrato, esta alianza, en la que los visigodos se comprometen a echar de Hispania a las tribus bárbaras que la han invadido, y Roma, a cambio, pues les deja asentarse en territorio de Hispania. Pues nada, si os fijáis en este mapita que os puse ya la semana pasada, veíamos cómo los suevos se habían asentado aquí en la zona de Galicia, los vándalos en la zona de Andalucía, que de hecho la palabra Andalucía viene de vándalos, o se cree, es uno de los posibles orígenes, no se sabe exactamente, pero bueno, puede ser la tierra de los vándalos. Pues bien, la cosa es que los visigodos llegan por aquí y empiezan a echar a todos los pueblecitos bárbaros, ¿vale? O lo intentan por lo menos. Consiguen echar a los vándalos y a los alanos, los suevos se les resisten un poquito más, aunque más adelante ya también los echarán, y fundan la capital, establecen su capital en Tolosa, la capital que primero será de un estado federado de Roma, ¿vale? Por este foedus que hicieron con Roma, pero cuando ya caiga el Imperio Romano pues será un reino independiente, el reino de Tolosa. Hasta que en el año 507 los francos los derroten en la batalla de Bouillé. Creo que se pronuncia Bouillé, por favor, corregidme si me equivoco, que yo no sé francés. Pues los francos los derrotan, se establecen ellos en Francia, que se llama Francia porque es la tierra de los francos, y los visigodos se retiran a España, donde establecen su capital ahora en Toledo. Pues bien, aquí en esta diapositiva, que esta es la última, tenemos, por un lado, un esquemita de cómo está España en torno al año 560, en el que vemos que los visigodos pues dominan gran parte de la península, pero no la dominan toda. A los suevos todavía no los han echado, han llegado por aquí los bizantinos, porque el Imperio Bizantino, recordemos que es el Imperio Romano de Oriente, que viendo el desastre tan grande que está ocurriendo con el Imperio Romano de Occidente, dicen, tío, aquí tenemos que hacer algo, intentan conquistar de nuevo el imperio, ¿vale? Pero bueno, ¿qué tenemos que saber sí o sí? Pues tenemos que saber que Hispania, es decir, el territorio que hoy es España, pero dentro del Imperio Romano, fue invadido por tribus bárbaras, los suevos, los vándalos y los alanos. Que Roma y los visigodos hicieron este foedus para echarlos, y que los visigodos fundaron un reino con capital en Toledo en el año 507. Bien, ¿y qué pasaba con la gente que ya vivía en Hispania? Con los hispanos-romanos, los artesanos, los campesinos. Bien, pues para ellos realmente no había cambiado mucho. Ellos no se habían dado cuenta de que había caído el Imperio Romano porque no tenían Twitter, no les llegaban noticias, ¿vale? Bueno, a ver, le llegaron noticias, sí, pero las noticias podían tardar un montón y tú sabes cómo eran las noticias. Ellos es verdad que veían, bueno, porque ahora han llegado unos bárbaros, ahora llegan otros, no sé cuánto, ahora en vez de pagarle a uno le pagan a otro, pero realmente su estilo de vida no había cambiado mucho, ¿vale? Continuaron con su cultura, continuaron con su lengua, continuaron con su religión, ¿vale? Para ellos realmente eso no cambió mucho, ellos seguían siendo romanos.
Lo que pasa es que ahora estaban gobernados por los visigodos. Y los visigodos resulta que eran una minoría de 1 a 10, es decir, por cada visigodo que había 10 hispanorromanos, que además los veían como muy brutos. Ellos los miraban y decían, pero valiente cateto, que no se baja del caballo ni para hacer pipí. Eran muy brutos, ¿vale? Los visigodos. En cambio, los visigodos los admiraban a los hispanorromanos, los veían y decían, ¡hala! Que tenéis templo, ¡hala! Que tenéis alcantarillas, qué cosa más chula. Claro, entonces los visigodos poco a poco intentaron adoptar la cultura hispanorromana, parecerse a ellos, ¿vale? Y ya veremos que lo fueron consiguiendo, ¿vale? Pero bueno, eso en otro vídeo. Un abrazo, chicos.